Estamos en las fechas del peregrinaje al Señor de Coyeriti y hay muchos videos y documentales sobre este peregrinaje milenario. Sin embargo, hay algo que es ausente, que es lo que pasa dentro de estos peregrinos. ¿Qué es un peregrinaje? Un peregrinaje es un recorrido que se realiza en ciertos caminos y ciertos espacios, llegando a ciertos lugares. Y en estos procesos del caminar se van sincronizando los movimientos y los acontecimientos del cuerpo, del movimiento del cuerpo, con los movimientos del alma y del espíritu. Entonces, estamos hablando mucho sobre toda la riqueza que tiene nuestro pueblo y efectivamente es algo con lo cual me he nutrido todos estos años desde que he nacido en esta maravillosa tierra. Pero hay algo que está en silencio. Primeramente quisiera hablar un poco de lo que son estas montañas, los apus, a estos apus en los cuales se hacen estos peregrinajes. Los tiempos en la antigüedad se asociaban a los movimientos del sol. Por ejemplo, cuando el sol nacía, era el nacimiento, el pacari, ¿no? El nacer, el nacimiento. Pero el pajarini, por ejemplo, es el nacimiento, el parto. Efectivamente, es como si el sol fuera parido por la tierra. Pero esto está asociado al origen de las cosas y al pasado. Hay montañas donde se trabajan estos tiempos, por ejemplo, el Apocañahuayna, donde nace el sol, en Paucartambo también. Pero, por ejemplo, el Chaupipunchay es cuando el sol está en el mediodía y mayormente esta posición está asociada al tiempo presente. El apu más importante es el Apu Pachatusa y su patrono, que es el Taitacha de Huanca. Normalmente estos temas del presente se realizan con los peregrinajes al Pachatusan que se realizaban desde la ciudad del Cusco y se caminaba cruzando el Apu hasta llegar al lugar donde está la roca del santuario del Señor de Huanca. Pero hablando del tiempo futuro, de la construcción del futuro, de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Está el Apausangate, el Sinacara Colquepuncu, donde está el santuario del Señor de Coyeriti. Cuando nosotros queremos ver nuestro futuro, por ejemplo, mirando en las hojas de coca, hablamos de que estamos yendo a ver nuestra estrella, nuestro collo, nuestra estrella. Y en estas fechas del peregrinaje se produce un acontecimiento que es que la estrella brillante del Collor, que es Venus, el planeta Venus en realidad, está en el borde de la montaña nevada del Colquepunco, del Sinacara. Y es como si bajara la estrella a través de la nieve. Este acontecimiento que se da en estas fechas es único. Pero alrededor de todo este movimiento, por ejemplo, hay naciones del Tahuantinsuyo que son representadas allí. Danzas del Jontisuyo, del Chinchaysuyo, del Antisuyo y del Collasuyo. Estas danzas, como he visto en los documentales, por ejemplo, del Antisuyo son los Capachuncho, los Carachuncho, los Guairi, ¿no? Los Collasuyos son las danzas de los collas, ¿no? Del Contisuyo, por ejemplo, los majeños, en fin, cada suyo está representado y es la forma de organizarse de nuestros antepasados, donde en vez de guerrear se unían
alrededor de ciertos acontecimientos y se hacían intercambios también, pero sobre todo hay ni reciprocidad. Y estos espacios sagrados han sido espacios dedicados a este acontecimiento donde todos son representados y nadie es excluido. Entonces, la estrella del Kollur en la nieve representa la búsqueda de lo que uno anhela en el futuro, ¿no? Y básicamente me gustaría desarrollar lo que ocurre de la vestimenta para adentro. Lo digo como danzante, he danzado muchos años danzas espirituales. Estamos en un pueblo que tiene una tradición muy grande de trabajos espirituales. Están los peregrinajes, las danzas espirituales, los cantos espirituales, las oraciones, en fin, y tenemos formas de meditaciones muy antiguas. Entonces, ¿qué ocurre cuando un danzante o un peregrino, porque ¿qué significa peregrino en quechua? ¿No? ¿Qué significa? Purisonco, el que camina desde su corazón. Es una palabra muy antigua y efectivamente hay una parte del peregrinaje del Señor de Coyuriti que es purgativa y otra etapa yo le llamaría iluminativa. En la etapa purgativa, más o menos, esto comienza desde la salida de sus pueblos. Algunos de estos peregrinajes se hacen desde sus propios ayllus, caminando durante varios días hasta llegar al Señor de Coyuriti. Y otros se producen más o menos desde el pueblo de Maguayani, ¿no? Con un previo recorrido determinado que podría ser caminando, y hoy en día también se utiliza vehículos para esa parte. De todas maneras, ¿qué ocurre cuando uno sube esa montaña? Hay una etapa purgativa. ¿En qué consiste esa etapa purgativa? Se llama para limpiar el hucha. Entonces se va danzando y se va cantando, limpiando la energía pesada desde los ancestros. Mayormente las primeras cruces se trabajan desde los abuelos, pero también los padres en la segunda, y luego se va produciendo una cierta recapitulación de toda la vida, donde se va limpiando el hucha que uno ha vivido, o sea, la energía pesada, las experiencias negativas, traumáticas, que uno ha ido viviendo en la vida, se va limpiando de espacio geográfico en espacio geográfico. Y esto va produciendo un trabajo de una recapitulación inmensa. Lo que va ocurriendo debajo de la vestimenta y de la máscara de cada danzante es mucho más que sus movimientos físicos. Y es algo de lo cual injustamente se habla poco. Por este motivo, quisiera nombrar un poco todo el movimiento interno que se produce en estos peregrinajes. Y cuando se llega al santuario, se llega con el hucha limpio. O sea, toda la energía pesada se ha ido limpiando. Y se llega limpio ante el Señor. Eso es fundamental, ¿no? Porque la etapa purgativa termina allí. Y luego está la etapa iluminativa. En esta etapa, lo que se produce es más o menos lo que uno quiere lograr en la vida, en el futuro, ¿no? Por ejemplo, estamos en un país donde lo espiritual y lo material no están excluidos y afortunadamente no han sido separados ni divididos. Entonces, yo voy hace muchísimos años, soy peregrino, soy devoto del Señor de Coyuriti, y veo muchos peregrinos, muchos purisoncos, que suben, y yo he visto el proceso de avance que han ido teniendo en este peregrinaje. Es decir, he visto gente de extrema pobreza subir al Señor de Coyuriti. Y he ido viendo durante los 2 siguientes o 3 siguientes años que en el siguiente viaje ya no
ya no estaba pobre, estaba bien vestido, con zapatos, tenía una buena casaca, y además se llevaba en pequeño, como de juguete, todo lo que había logrado en este tiempo de peregrinaje. O sea, estamos en una tradición donde nuestra riqueza espiritual se refleja en mejoramiento material y en mejoramiento de la condición y de la calidad de vida de la persona. El trabajo espiritual no está separado del trabajo en el mundo. Es más, el trabajo espiritual se refleja, el progreso espiritual se refleja en un mejoramiento de todos los aspectos de la vida de la persona. Entonces, ¿por qué motivo se hacen todo este movimiento de 20.000 personas o 50.000, 100.000? Porque eran más o menos algunos ayllus, algunas comunidades que llegaban allí, ¿no? Ayllu peregrinaje, después eran suyo peregrinaje, pero en este momento son terci peregrinaje, o sea, ya es un lugar donde personas del mundo llegan a hacer este tipo de trabajo. Entonces, cuando uno llega al Señor, mayormente uno se arrodilla y tiene un encuentro iluminativo. Normalmente hay un llanto espiritual de reencuentro. Y luego se sube para la etapa iluminativa hasta la montaña, mayormente se hacen ofrendas, hay rituales especiales, porque claro, el buscar tu estrella, tu collor en la nieve, en el colloriti, es un trabajo que implica, porque el apu del atardecer es cuando el sol se está poniendo y está entrando la noche. El encuentro se produce en la noche, porque la mística, la palabra mística, significa misterio, lo que está escondido, lo que no aparece afuera. Esto es mucho más intenso de lo que es todo el movimiento que se produce en las danzas. El movimiento interior que se da, el trabajo místico que cada danzante espiritual tiene, es muchísimo más que todo el movimiento que vemos alrededor de este encuentro de pueblos, donde todos se incluyen y nadie se excluye. Entonces, cuando se llega a las nieves, porque es un encuentro que está alrededor del agua, el agua y la tierra, que representa lo material, pero también está el aire y el fuego, que representa lo espiritual. Entonces es un lugar donde tanto tu parte corporal como tu parte espiritual se integran. Y también hay secas, o sea, que las comunidades distantes, podrían decirse hasta opuestas, se integran, se encuentran, ¿no? Digamos que los 4 puntos se van encontrando en esos espacios. Y luego, bajando de ese peregrinaje en la nieve, lo que se hace es la construcción de los sueños, de lo que cada persona quiere construir. Entonces, se construye en pequeño. Si yo no tengo una casa, me hago una casita en pequeño en esa ladera, donde está bajando el Colquepunco. Entonces, en esa abra están representados los sueños de los peregrinos, ¿no? De los purisoncos. Y estos peregrinos construyen sus casas, forman familias, compran, o sea, tienen vehículos, comercios, es decir, tanto la riqueza espiritual como la riqueza material que necesitan, o salud. Y luego hay un ritual de sellar estos sueños, y luego este peregrinaje tiene un efecto inmensamente reestructurativo y sobre todo reconstructivo de la vida del peregrino. Vale decir que estamos en un pueblo donde su riqueza espiritual nos produce riqueza material, ¿no? No estamos en ese antagonismo de que para lograr lo material hay que perseguir lo espiritual.
como algunos países donde hay estas dictaduras, sino estamos en un pueblo donde nuestra riqueza espiritual no solamente no está en contradicción con el progreso material, sino que es un impulso para realizarlo. Entonces vemos a los peregrinos en el siguiente año llevando el objeto en pequeño de lo que han logrado en ese año. Vale decir, es un lugar de reencuentro con el destino de la persona. Y alrededor de estas danzas que reflejan los distintos pueblos de los cuales se parten para hacer el peregrinaje a estos puntos de poder, estos puntos de energía, de Sami, que llamamos, ¿no es cierto?, en el mundo quechua. Entonces, en estos puntos de Sami se produce la parte iluminativa de la peregrinación y la construcción de todo lo que cada uno quiere hacer en su vida. Esto quería compartir para enseñar, digamos, más que enseñar, compartir, ¿no?, contribuir al trabajo interno que sustenta y que hace que este peregrinaje no se olvide y que este año, aunque no lo hayamos podido hacer físicamente, podamos continuar no olvidándonos de esto que nos han dejado nuestros antepasados, de toda esta riqueza que nos han dejado nuestros antepasados y que son una clave para nuestro futuro y para nuestras generaciones venideras.